En 1829, el médico londinense Nathaniel Ward descubrió accidentalmente que las plantas podían vivir en un recipiente de vidrio cerrado. El agua evaporada de las hojas durante la transpiración se condensaba en el vidrio y goteaba por las paredes hasta caer de nuevo en la tierra, donde se reabsorbía por las raíces. Pensó que musgos y helechos podrían vivir en un siglo sin necesidad de riego y al exponer su idea la convirtió rápidamente en objeto de moda. Sobre jardines embotellados va hoy Verde Habana, justo porque este es el programa que marcha tras los secretos de La Habana que cultiva. En términos botánicos, terrarios son pequeños invernaderos en los que se recrean las condiciones de un ambiente natural, es decir, determinada temperatura y humedad que posibiliten se puedan cultivar plantas. Pero queremos que nuestra emisión sea esencialmente práctica, por lo que nos satisface recibir a un grupo que ya posee experiencia en la creación de los terrarios, los Clubes Martianos de Artistas del Bonsai. Bienvenido en primer lugar su vicepresidente, Ángel Oramas. Un placer recibirlo porque ya es amigo de Verde Habana. Bienvenido, Ángel. Gracias. Un placer que estés con nosotros como siempre. Entonces, vamos a hablar de los tipos de terrarios que existen y las características que tienen. Existen diversidad de terrarios, partiendo de los terrarios que son para animales, en los cuales se recrean determinadas condiciones ambientales de humedad, de temperatura, que puede ser para arácnidos, para quelonios, diferentes que son pequeñas mascotas que las personas desean tener dentro de un espacio cerrado, por lo tanto hay que crear las condiciones. En este caso nosotros ¿a qué nos hemos dedicado fundamentalmente? A los terrarios, pero sobre la base del cultivo de plantas. Son recipientes, contenedores de vidrio que carecen de orificio de drenaje y por lo tanto debe llevar determinadas técnicas para el cultivo de plantas dentro de ese hábitat. ¿Qué sucede? Que los podemos encontrar abiertos o cerrados, en dependencia del gusto de cada uno. Y podemos tener desde una pecera grande, que no la tengamos para peces, que queramos recrear un terrario, hasta un pequeño terrario dentro de un pomo. Es decir, se ajustan a las características o las necesidades que tengamos en nuestro hogar o en el espacio donde lo queramos poner. En el espacio donde queramos poner. Entonces, coméntame un poquito algunos de los elementos que se utilizan para confeccionar el terrario, ya lo estamos viendo aquí. Nosotros seguimos para la construcción de un terrario. A ver, él no tiene reglas fijas, pero sí debe tener un orden de trabajo, el cual debemos respetar. Siempre en la parte inferior nosotros colocamos una o dos capas de gravilla. Posteriormente le incluimos musgo y utilizamos el carbón vegetal que para absorber la humedad. Para absorber la humedad, pero de hecho vamos a ver posteriormente que cumple una función de fungicida. Después hacemos sobre esas capas, ya colocamos el sustrato y posteriormente sembramos la planta. Y esta planta la sembramos, que generalmente usamos cactus, suculentas, aunque se pueden utilizar otras plantas ornamentales. ¿Pero puede ser cualquier variedad de planta o es estas en específico? Bueno, ¿por qué utilizamos estas? Porque son plantas que no requieren esa atención. Y cuando, por ejemplo, tú las tienes, como en este caso, en un recipiente cerrado, el ciclo que se produce, que hace la función de un invernadero, ese ciclo permite que ella viva en ese ambiente cerrado. Y después de colocar estas plantas, bueno, le adicionamos determinados elementos que ya tienen características más ornamentales. Porque la base fundamental sí es esto, para que se pueda cerrar ese ciclo que nosotros vamos a estar, para poder mantener las plantas ahí dentro de ese hábitat. Vamos a hacer entonces una pausa, yo te propongo detenernos aquí e ir al ejercicio práctico más adelante. Okay. Usted continúe en Verde Habana porque recuerde que estamos conversando hoy sobre los terrarios y ya tiene todos los conocimientos para que pueda hacer uno en casa.
Ya tenemos una noción de lo que es un terrario o jardín embotellado, pero ahora le propongo ir al ejercicio práctico. Por eso le doy la bienvenida a Verde Habana a Jesús, miembro del club. Jesús, la cámara es suya, así que manos a la obra. Bueno, muchas gracias. Aquí vamos a confeccionar un terrario abierto en una esfera de cristal, según mi criterio, el mejor recipiente que se puede utilizar por su belleza, por su capacidad, para poder desarrollar bien el trabajo. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a aportar el agua directamente encima a las plantas. Una cierta cantidad de agua, no tiene que ser tanta. En este caso, como están acabadas de plantar, yo me voy a exceder un poquito más para que ya ella tenga
la humedad requerida. Este tipo de terrario se debe humedecer tal vez una vez cada 5 o 6 días. No tiene que ser todos los días. La verdad parece tan sencillo que cualquiera podría animarse a construir el suyo propio. Pero para que todo vaya bien, atentos, que ya llegamos con los consejos. Con respecto a la construcción del terrario, lo principal que se nos ocurre, aparte de lo que ya he dicho por los compañeros que me antecedieron, fue el hecho de considerar las escalas del terrario que vamos a utilizar. Por ejemplo, no es lo mismo un terrario de este recipiente a un terrario de esa copa. Lo que quiero decir es que el tamaño de la granulometría que se use dentro del terrario, también el volumen y la altura de las plantas que se usen tienen que estar en correspondencia con la escala del recipiente. Que las plantas que vamos a considerar incluir dentro del terrario tienen que tener características de iluminación y riego similares. Tanto el recipiente como las herramientas que se utilicen y las plantas que se van a utilizar dentro del terrario, todas deben estar sanas. Las herramientas debidamente esterilizadas y el recipiente igual. El sustrato también. Hay que recordar que el terrario es un régimen que va a estar circunscrito, ya sea cerrado o abierto, pero va a estar circunscrito a un espacio pequeño, por lo tanto todo debe estar lo más estéril posible y lo más higiénico posible. Ya una vez confeccionado el terrario, entonces lo más importante serían los temas de riego y de iluminación. Por lo tanto, el terrario debe estar en un lugar iluminado, pero no a sol directo. Incluso la literatura dice que es uno de los atractivos de ellos, que pueden estar incluso dentro del interior de las viviendas, cerca de o en las inmediaciones de una ventana. El riego tiene que estar en función del tipo de planta que hemos utilizado dentro del terrario. Pues estos serían entonces quizás de las cosas más importantes con respecto a cómo construir y cuidar un terrario. Yo imagino un hermoso jardín como este en la mesita de noche del cuarto de mi bebé. Seguro a usted le pasa lo mismo, ya puede empezar a construirlo, aunque nos despedimos con la promesa de regresar en una nueva emisión, con todos los detalles sobre los terrarios. Recuerde que puede enviarnos sus sugerencias a través de nuestra dirección electrónica o postal. Desde la Casa de Masón y San Miguel se produce este espacio dedicado a todo aquel que prefiere ver a La Habana pintadita de verde. Nos vemos.